Asertividad y empatía. Con asertividad y empatía podemos disfrutar la vitalidad de todas las relaciones, la resolución de conflictos y saber dar los pasos adecuados para ir fortaleciéndola son importantes. La asertividad y la empatía son dos tipos de pilares de la inteligencia emocional y social que impulsan las habilidades sociales y permiten mejorar en el área interpersonal o desarrollar nuevas relaciones. Recuerda que para tu vitalidad y bienestar, las relaciones sociales son fundamentales y necesarias. Además, son uno de los motores de tu vitalidad. Ahora, asertividad y empatía, la pareja triunfadora para socializar. La empatía es tu capacidad para sentir, comprender o deducir las emociones de otra persona. Te pone en sintonía con el universo interior del otro y te permite construir y desarrollar relaciones de calidad con una base muy sólida. La asertividad es otra habilidad social que se refleja en aquellas personas que saben decir lo que piensan o hacerse respetar sin excederse ni faltar el respeto a los demás. Significa en sí mostrar seguridad a la hora de reclamar tu lugar y tus derechos. Eso sí, sin agresividad ni estallidos emocionales incontrolables y reactivos. Ahora bien, ¿qué implica ser asertivo? Desterrar la pasividad ante situaciones que puedas percibir como injustas o irrespetuosas hacia tu persona. Confiar en ti mismo para comunicar eficazmente tus pensamientos, emociones y necesidades. Apoyarte en tu autoestima para detectar en qué situaciones no recibes el respeto que toda persona merece y reclamarlo, eso sí, con tranquilidad y firmeza. A veces cuesta encontrar un equilibrio entre asertividad y empatía, puesto que a primera vista parecen ser opuestas. El estilo individualista de la cultura social actual puede, en parte, reforzar la asertividad, pero no hay que confundir con el egoísmo, no hay que confundirla con el egoísmo. El egocentrismo que caracteriza las relaciones sociales en nuestra cultura es más bien un freno al desarrollo de las capacidades empáticas desde la infancia. Ahora bien, ¿cómo actuar con asertividad y empatía? La empatía implica modificar tus prioridades psicológicas y emocionales en los momentos necesarios. Temporalmente apartas y separas tu universo emocional del centro para ser más receptivo y dar espacio a la expresión, a los sentimientos y pensamientos de la otra persona. Esto significa que te dejes de lado a ti mismo y si no puedes atender a las necesidades emocionales de la otra persona, la asertividad te ayudará a manifestarlo con calma y sin herir sus sentimientos. Entender los sentimientos del otro es una parte de la empatía, pero igual de importante es saber cómo actuar. Una vez comprendes las emociones de la otra persona, aunque las comprendas, si no acompañas y apoyas adecuadamente su gestión, puedes incluso agravar un estado de tristeza o malestar. Los ejercicios para dejar de somatizar pueden ser interesantes para eliminar este malestar psicológico. Sin embargo, desde la asertividad, puedes acompañar al otro en su mal momento sin actuar como si siempre tuvieras que complacer a los demás o para obtener su aprobación. Prioriza siempre a los demás e intentar evitar enfrentamientos o su rechazo
no es ser empático. Repito esto, que es muy importante de tener en cuenta. Priorizar siempre a los demás e intentar evitar enfrentamientos o su rechazo no es ser empático, porque esa comprensión no es sincera, sino que lo haces para conseguir un objetivo, egoísmo encubierto. Y además no es asertivo, porque antepones las necesidades del otro a las tuyas. Encuentra el equilibrio para ser empático y asertivo. El egoísmo generalmente se asocia con un concepto negativo, pero existe cierto nivel de egoísmo que en realidad es positivo para tu salud psicológica. Cuando, es, cuando tú estás bien contigo mismo, resulta mucho más sencillo ser empático. Eres capaz de apartar temporalmente tus necesidades del foco porque están cubiertas y no te preocupan. Para estar bien contigo mismo es necesario que trabajes tu autoestima y autoconfianza. Ellas te darán el poder de ser asertivo. Esto te permite defender tu persona y tus demandas sin atacar a las demás. En cierta manera, así está demostrando o estás demostrando respeto y empatía también hacia ellas. Tanto la empatía como la asertividad se centran en gestionar las emociones. Para ser asertivo, debes centrar tu comunicación en cómo te sientes para defender tu punto de vista y necesidades y los motivos por los que te sientes así. Las emociones no son discutibles. Del mismo modo, para ser empático, debes atender y comprender las emociones del otro sin confundirlas con las tuyas, quiero decir, y respetando que tiene derecho a sentirse diferente a cómo te sientes tú. Ahora, un punto muy interesante y muy importante es la empatía y la asertividad para que nuestros estudiantes, para que nuestros hijos aprendan a relacionarse con éxito. Esto lo podemos resolver y explicar y aplicar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes en diversas edades, pero en la niñez y la juventud es primordial. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a resolver conflictos sin violencia? ¿No? ¿Cuáles son las claves para que nuestros hijos aprendan a relacionarse con éxito? Como hemos comentado anteriormente, tanto la empatía como la asertividad son habilidades sociales, las cuales se pueden desarrollar, aprender y potenciar en cualquier contexto de manera intencionada o con la propia experiencia del día a día. Y unidas nos permiten comunicarnos de una manera eficaz y exitosa, tanto a los adultos como a los más pequeños. ¿Y cómo las mejoramos? Para favorecer ambas habilidades, lo principal es que los padres, las madres, los profesores, seamos un modelo a seguir. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos, por lo que debemos actuar de manera que respetemos a los demás, pero también que nos respetemos a nosotros mismos. Para trabajar la empatía, por ejemplo, compartir tiempo de calidad con los hijos, con las hijas, haciéndoles sentir protegidos, queridos y guiados. Escucharles y enseñarles a expresar con palabras y comprender cómo se sienten y hacerles ver cómo nos sentimos nosotros y los demás en algunos momentos. Darles libertad de expresar su opinión, deseos e intereses, dándole la importancia que se merecen. Darles espacio para ser ellos mismos. Esto es vital y es muy importante. No ser muy permisivos ni estrictamente racionales. Hay que dejar sitio a las emociones y su expresión. Guiarles,
para mostrarlas en el momento y lugar pues, más adecuado, más indicado. Mostrarles que las emociones son importantes, tanto la nuestra como la de los demás. Fomentar las relaciones con los demás, con amigos, compañeros y familiares. Enseñarles que no siempre se hace lo que uno quiere. A veces hay que pensar en los demás. Ayudarles a ponerse en lugar del otro. Cuando hay un conflicto, guiarlos para pensar en una manera de solucionar las cosas. Elogiar al niño o a la niña cuando coopere con los demás. Para trabajar la asertividad, les recuerdo que estos consejos, estas estrategias, son para utilizarla tanto en nuestros hijos, en los más pequeños, en el desarrollo de la escolaridad, como con nuestros grupos de estudio. Sobre todo en esa primera infancia y adolescencia. Para trabajar la asertividad, escuchar al niño o a la niña con toda nuestra atención. ¿Para qué? Para que aprenda lo importante que es escuchar a los demás. Sobre todo si le ha ocurrido algo o lo que nos cuenta es importante para él o para ella. No debemos resolverle los problemas a nuestros hijos si se han peleado con algún amigo. Tienen que trabajar cómo solucionarlo. Si nosotros lo hacemos por ellos, les insinuamos que no son capaces de hacerlo por ellos mismos, atacando a su autoestima e independencia. Eso sí, podemos ayudarles, guiándoles, orientándoles y dándoles pistas sobre varias estrategias a seguir. Enseñarles a ceder y negociar. Siempre no se puede hacer o jugar a lo que uno quiere. A veces hay que dejar que los demás elijan, llegando a un acuerdo que nos beneficie a todos. Si hoy elijo yo, mañana eliges tú. La envidia es aquí una mala compañía. Educarlos para que se alegren por los demás y darles la enhorabuena, la felicitación. Así fomentan también los lazos de amistad. No nos defendemos con violencia. Si otro niño quiere pegarle, no se le devuelve. Debe retirarse, haciéndole saber que con esa conducta no jugará con él y pedir ayuda a un adulto si es necesario. No permitas ninguna falta de respeto y enséñale a condenarlas. Acepta sus noes, es decir, sus no, y muéstrale que no es malo decir no. No es necesario agradar siempre a los demás y hacer todo lo que nos digan. Y una parte muy importante en esta resolución de asertividad, de empatía, es la comunicación asertiva en la familia. Una buena técnica que podemos convertir es en el juego llamado role playing, que consiste en interpretar diferentes papeles, como en un teatro. El niño o la niña puede ensayar en casa con nosotros cómo debe actuar en situación concreta, mostrando qué emociones sentimos, cómo expresarlas, qué estrategias usar frente a un conflicto, qué conductas tienen más éxito sobre otras. La empatía y la asertividad se deben trabajar siempre y se van fortaleciendo con educación, pero sobre todo con la práctica, ¿no? No con la palabra vacía, sino con la práctica. Y como lo he venido explicando a lo largo de las clases anteriores, la práctica, el hábito hacia al monje y sobre todo es un ejemplo claro, sincero para nuestros participantes, para nuestros estudiantes y para todos los que participan en el hecho educativo. Empatía, asertividad, comunicación clara y concisa forman parte de este desarrollo de gestionar las emociones.
Y es un proceso que vamos poniendo en práctica, conociendo y aprendiendo. Debemos buscar las estrategias y las técnicas siempre más adecuadas al contexto donde estemos desarrollando nuestra actividad profesional, ya sea en un aula de clase, fuera de ella, en nuestra empresa, en nuestros talleres, en un grupo de participantes o en nuestro emprendimiento. En cualquier momento de la vida, en cualquier momento de nuestra empresa, de nuestros emprendimientos, la empatía y la asertividad son importantes en el transcurso de nuestra vida misma, en conclusión. Por eso, adecuarla a los contextos y ponerla en práctica en nosotros mismos y luego en nuestras actividades académicas o no académicas va a ser parte de nuestro éxito como padres, como educadores y como entes de una sociedad.